Para introducirnos al tema, creo que primero es importante entender el por qué estamos acá, desde el punto de vista de la razón por la cual se desarrollan distintas alternativas de tratamiento y de control en enfermedades como la obesidad. Es bien importante entender qué es la obesidad. La obesidad es una enfermedad que tiene como condición o definición un exceso de grasa corporal en el cuerpo, un exceso anormal o por sobre lo normal, que tiene muchas causas y condiciones que conducen al desarrollo de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que se puede evaluar de muchas formas y tiene muchas formas de evaluación dependiendo de qué es lo que estamos tratando de objetivar. La forma más simple y más sencilla que podemos hacer todas nuestras casas es medirnos, pesarnos y una manera muy importante también que tenemos nosotros en el área clínica de evaluación de la obesidad desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad, especialmente desde el punto de vista cardiovascular, es evaluar el perímetro de cintura y cadera de los pacientes. Una manera muy práctica de evaluación de la obesidad para poder de alguna forma clasificar el riesgo y la gravedad de esta enfermedad es evaluar el índice de masa corporal. Este es un número que se obtiene dividiendo el peso total dividido por la estatura en metros o en centímetros al cuadrado. Esta evaluación nos permite estratificar a personas con distintos grados de exceso de peso corporal en personas con peso llamado normal o bajo peso y en personas con sobrepeso u obesidad. En esta clasificación, las personas con sobrepeso se consideran personas que tienen índice de masa corporal entre 25 hasta 30. Índice de masa corporal mayor de 30 se consideran personas con obesidad. Entre 30 a 35, obesidad moderada o grado 1. Entre 35 a 40, obesidad grado 2 o obesidad severa o grave. Y con quienes tengan índice de masa corporal sobre 40, se considera que tienen llamada obesidad tipo 3 u obesidad mórbida. Esta clasificación, como vamos a ver después, es importante para entender la gravedad de la enfermedad y de esa manera podemos entender las condiciones o lo que significa esta enfermedad desde el punto de vista de enfermedades asociadas, expectativa de vida, y nos ayuda también a los clínicos a hacer recomendaciones de la mejor alternativa de tratamiento para el control de esta enfermedad. Es bien importante entender que esta condición, esta enfermedad, tiene muchas consecuencias en las personas que la padecen. La más evidente y la más obvia que padecen, que sufren las personas que tienen esta enfermedad, son principalmente un deterioro importante de su calidad de vida. Desde muchos aspectos, desde el punto de vista de molestias en distintas articulaciones, dolores, cansancio, muchas veces sufren de disminución de su autoestima, a veces esto conduce a enfermedades psicológicas o psiquiátricas y así sucesivamente. Un segundo aspecto muy importante, especialmente en el área clínica, es la aparición de enfermedades llamadas asociadas o secundarias a la obesidad. Vamos a ver a continuación algunas de las más relevantes que muchas veces son importantes porque condicionan riesgo vital incluso en algunos pacientes y en etapas iniciales pueden ser controladas y pueden entrar incluso en remisión con una baja de peso significativa y persistente en el tiempo. Y probablemente lo más desconocido, que es probablemente lo más importante desde el punto de vista de esta enfermedad, es que las personas que tienen obesidad, especialmente quienes tienen obesidad grave, obesidad mórbida, tienen producto de esta enfermedad una disminución significativa de la expectativa de vida a largo plazo. Eso significa que las personas con obesidad grave, obesidad mórbida, probablemente pueden vivir menos años que las personas que tienen un peso normal. Y esto se puede explicar básicamente por dos áreas. Las personas con obesidad tienen una disminución de la expectativa de vida en base a que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aquí hay una descripción de algunas de las enfermedades asociadas al exceso de peso, de las cuales explica este aumento de riesgo cardiovascular, principalmente la aparición de diabetes tipo 2, la aparición de dislipidemia y la aparición de hipertensión arterial, entre otras muchas enfermedades.
Y la segunda razón por la cual las personas con obesidad también tienen mayor riesgo de disminución de su expectativa de vida es que la obesidad, se sabe hoy día, está asociada o aumenta el riesgo de desarrollar algunos cánceres, especialmente cáncer de colon, cáncer de mama en mujeres, cáncer de endometrio en mujeres, cáncer de esófago en hombres y en mujeres y cáncer de riñón. Y estas enfermedades, en conjunto con las enfermedades cardiovasculares, son las que finalmente a largo plazo determinan la posibilidad de que personas con obesidad tengan una expectativa de vida menor a lo esperable comparado con personas con peso normal. Este es un gráfico que es bien importante considerar porque de alguna forma nos da cuenta del por qué, desde el punto de vista clínico o médico, consideramos que el índice de masa corporal, el peso dividido por la estatura de las personas o los pacientes al cuadrado, entre 20 y 25 se considera normal o normopeso, y es porque desde el punto de vista de su expectativa de vida, las personas con peso normal tienen la mejor expectativa de vida posible, o la más alta, la más larga. Y vemos en este gráfico, en la medida que este índice de masa corporal va aumentando a sobrepeso entre 25 y 30, o obesidad sobre 30 o sobre 35, obesidad grave, o sobre 40, obesidad mórbida, el riesgo de mortalidad precoz va aumentando de forma muy importante, especialmente cuando el índice supera los 30 o 35 de kilogramos por metro cuadrado. Y esto es válido para hombres y mujeres. Y esta es la principal razón porque la obesidad como enfermedad es importante en general de evaluar y de atender, porque en la medida que logramos pesquisarla precozmente y tratarla en forma eficaz y oportuna, podemos de alguna forma reducir este riesgo y lograr que nuestros pacientes tengan una disminución de su riesgo de expectativa de vida a largo plazo. Bueno, habiendo evaluado o visto brevemente la importancia que tiene la obesidad en la salud de las personas, vamos a hablar brevemente de las alternativas de tratamiento en general y vamos a hablar ya más en detalle de esta nueva herramienta en el tratamiento de la obesidad, como es el balón ingerible. Como vimos, la obesidad tiene tres grandes áreas de alteraciones en la vida de las personas, en la calidad de vida, en las enfermedades asociadas y su expectativa de vida. Y por lo tanto, cuando evaluamos cuáles son las recomendaciones de tratamiento de nuestros pacientes, tenemos que considerar como objetivos de tratamiento mejorar la calidad de vida de las personas que tienen obesidad, controlar las enfermedades asociadas que eventualmente tengan diagnosticadas o que hagamos como diagnóstico nuevo en esta evaluación en equipo multidisciplinario. Y por supuesto, lo que es más importante a largo plazo, lograr mejorar la expectativa de vida de los pacientes que, producto de la gravedad de la enfermedad y de sus enfermedades asociadas, tengan una disminución de su expectativa de vida a largo plazo. Es bien importante considerar que el eje central o los pilares del tratamiento de todos los pacientes con sobrepeso o con obesidad son básicamente una mejoría muy importante en los hábitos de alimentación y la incorporación del ejercicio o de la actividad física como una herramienta que ayuda a los hábitos de alimentación en el control del peso a largo plazo y de las enfermedades asociadas. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, muchas veces con estas dos medidas no es posible un tratamiento completo en muchos pacientes y es necesario implementar o ayudarles con otras herramientas que les ayude en el control del peso corporal y de las enfermedades asociadas. Y de ese punto de vista, los medicamentos, fármacos orales, inyecciones, las intervenciones endoscópicas o balón ingerible que vamos a comentar en esta charla, o la cirugía para la obesidad, cirugía bariátrica o cirugía metabólica, constituyen herramientas que suman a los cambios de hábitos de alimentación y a evitar el sedentarismo, incorporando la actividad física como parte integral de un tratamiento a largo plazo, apoyado por un equipo multidisciplinario. Específicamente vamos a hablar acá de balón ingerible. Antes de hablar de balón ingerible, es importante entender que los balones son una herramienta o constituyen una herramienta para el control o tratamiento de la enfermedad en el contexto de un equipo multidisciplinario, junto a los cambios de hábitos de alimentación y la actividad física o el ejercicio que se utiliza desde hace muchos años. Existen muchos balones desde hace muchos años disponibles en distintos países del mundo para el tratamiento de la obesidad. En la mayoría de los balones hasta ahora eran balones que se instalaban
a través de una endoscopía en pabellón con anestesia general o con sedación. Y requerían de retirarse nuevamente también en endoscopía con anestesia o sedación, muchas veces en pabellón. Una de las principales características y ventajas que tiene esta nueva tecnología de este balón ingerible es que es un procedimiento que no requiere de endoscopía, no requiere de anestesia y no requiere de mayores complejidad desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria para poder insertarlo o realizarlo. Y lo otro que es importante es que es un balón que no requiere retirarse por endoscopía, ni por cirugía, ni con anestesia. Es un balón que se elimina en forma espontánea a través del tubo digestivo, a través del tránsito intestinal en las deposiciones de los pacientes, como vamos a ver en sus resultados. De manera que eso hace muy distintivo, esta tecnología lo hace muy atractivo y bastante más amigable para nosotros como médicos, como clínicos, como equipo de obesidad y por supuesto para los pacientes también, que es una tecnología que no requiere de cirugía para poder realizarse, no requiere de endoscopía y tampoco requiere de anestesia. Este es un video que muestra un diagrama de cómo es la instalación de este balón. Este balón viene doblado en una cápsula que el paciente ingiere por la boca, adosado a un catéter. Esta cápsula llega hasta el estómago y vemos en rayos X que esté bien ubicado en la parte proximal del estómago. Por lo tanto, es necesario el uso de rayos X para poder instalar este balón. Esto sería un procedimiento que se hace ambulatorio, sin anestesia, sin sedación, con el paciente despierto. Y una vez que está bien ubicado, se llena este balón con un suero y permite inflar completamente este balón con suero, con un líquido, y tiene un volumen que es fijo en todos los pacientes de 550 centímetros cúbicos. Acá les voy a mostrar brevemente un video de un paciente que se está realizando este procedimiento. Va a ser un video breve, básicamente para mostrarles cómo es posible hacer este procedimiento con un paciente, como ustedes pueden ver ahí, completamente despierto. Muchas veces, y vamos a ver la estadística luego en las presentaciones, el propio paciente puede insertar la cápsula en la boca, tal como estamos viendo ahí, con vasos de agua, con sorbos pequeños de vasos de agua, es posible deglutir esta cápsula, tal como lo haríamos, por ejemplo, cuando tomamos un medicamento grande, una vitamina o un fármaco, que tenemos que llevarnos el fármaco a la boca y deglutirlo. En este caso, esta paciente está haciendo esto por ella misma, sin necesidad de nuestra asistencia, al menos al momento de deglutir. Hay pacientes que requieren de ayuda, hay pacientes que requieren de ayuda para poder posicionar la cápsula en la boca o incluso para ayudarles a deglutir esta cápsula, y eso también lo vamos a explicar a continuación. Una vez que esta cápsula es deglutida, o sea, pasa desde la boca al esófago, la cápsula va avanzando con pequeños sorbos de agua hasta llegar al estómago. Aquí vamos a ver brevemente cómo va avanzando. Se fijan, la paciente va sintiendo que esto va avanzando. Vemos en radiografía que esto esté bien ubicado, bien posicionado. Y empezamos a llenar con líquido este balón. Este es el momento en que ya se está llenando con líquido el balón. El paciente inicialmente siente que está el catéter pasando por su boca a través de la faringe hasta el esófago. Siente que va pasando el líquido, un líquido que tiene temperatura ambiental un poquito más baja que la temperatura del cuerpo. Y luego de algunos minutos, el llenado del balón requiere más o menos 5 a 6 minutos. Logramos llenar y pasa todo el suero que está en este contenido hacia el balón. Aquí estamos terminando el llenado de este balón. Vemos o verificamos en la radiografía que esté completamente lleno. Vamos a verlo acá. Y una vez que vemos que efectivamente pasó todo el líquido, el balón está completamente inflado, en rayos X, acá está,
Ahí se ve el balón, se ve el catéter, está completamente inflado. Ahí se ve muy bien el catéter y el balón dentro del estómago. Retiramos el catéter del paciente solamente traccionando, como se va a ver aquí, el catéter traccionándolo por la boca. Y en este tiempo, esto habitualmente se puede hacer en un tiempo entre 15 a máximo 20 minutos, logramos la instalación completa de este balón sin necesidad de cirugía, sin necesidad de sedación, de anestesia ni de endoscopía. Este es un estudio, hay varios estudios que muestran los resultados del uso de esta tecnología desde que está disponible hace ya varios años, especialmente en Europa. Este es un estudio probablemente el más grande publicado este año, que incluye muchos centros de Europa especialmente, que ya tenían mucha experiencia con esta tecnología y incluye evaluación de 1.770 pacientes y evalúan las condiciones en las cuales se hizo el procedimiento y los resultados con el uso de esta tecnología. Como les contaba, la mayoría de los pacientes logra deglutir la cápsula, el 64% en este estudio de más de 1.700 pacientes, un 35% de los pacientes necesita cierta ayuda para lograr instalar y deglutir la cápsula, y eso se logra con un estilete, que es una guía que se inserta por el catéter, que hace que el catéter sea más rígido y permite empujarlo para que los deglutan y pasa de la boca a la faringe y el esófago. Y en muy pocas razones, en este caso en el 0.06% de los pacientes de más de 1.700, no se logró la instalación de este balón. Como les decía, este es un balón que tiene la otra particularidad de que no requiere de extracción endoscópica. A los 4 meses la válvula de este balón se abre sola, sin ningún tipo de asistencia ni ningún tipo de procedimiento. Al abrirse el líquido que está dentro del balón, sale, el balón se colapsa, se achica nuevamente y viaja por el tubo digestivo y se elimina a través de las deposiciones. Y eso se logra en el 95, casi 96% de los pacientes. O sea, la gran mayoría de los pacientes eliminan el balón por deposiciones. Ocasionalmente, pacientes que tienen mala tolerancia, que tienen náuseas, vómitos, que no pueden tolerar mantener este balón, requieren de una extracción que se puede hacer por endoscopía. Eso es bastante raro, en el 3.6% de esta experiencia publicada este año de Europa. Y muy ocasionalmente, por algún problema, los pacientes pueden eventualmente, al momento de que este balón se está desinflando, tienen náuseas y lo vomitan, y muy rara vez, por obstrucción intestinal, estos pacientes pueden requerir de extracción a través de una cirugía. Aquí es bien importante entender que no todos los pacientes son candidatos al tratamiento con esta tecnología y existen ciertas contraindicaciones basadas en este tipo de complicaciones. En primer lugar, y es una pregunta frecuente de los pacientes, esta tecnología está diseñada, como todos los balones en general, a ser usada en personas que nunca se hayan sometido a ningún tipo de cirugía del estómago. En ese sentido, las personas que hayan sido sometidas a una cirugía por reflujo gastroesofágico o por obesidad, ya sea gastrectomía vertical o en manga o bypass gástrico, no pueden ser sometidos a este tipo de procedimientos. Por otro lado, las personas que tengan por alguna razón congénita o quirúrgica o antecedente de traumatismo abdominal, cirugías del intestino, cirugías abiertas o hernias de la pared abdominal, donde probablemente el intestino tenga algún grado de mal vaciamiento o tránsito alterado, probablemente no sea conveniente el tratamiento con este tipo de balones, porque justamente se requiere de que el tubo digestivo esté permeable para que pase el balón a través de todo el tubo digestivo en forma normal, igual que los alimentos, y se elimine finalmente en las deposiciones. Desde el punto de vista de baja de peso, este es uno de los estudios publicados que evalúa la baja de peso en pacientes con distintos grados de exceso de peso. Aquí vemos cuánto bajan luego de 4 meses de que está. Vemos que bajan cerca de un 14% del peso total. Voy a detallar más adelante lo que significa exactamente esto para poder entenderlo, porque es una pregunta muy frecuente de los pacientes, cuán eficaz es esta tecnología y cuánto se baja de peso. Vemos que los pacientes que tienen más exceso de peso, obesidad, índice entre 30 y 35, tienen una baja bastante similar, 13% en esta experiencia del peso total. Y los pacientes con índice de masa corporal sobre 35, ya esto es obesidad grave, obesidad mórbida,
tiene una baja de peso un poco mayor de cerca de un 17% del peso corporal total. Estos son los resultados de la experiencia de la publicación que les comenté recién. Es una experiencia de más de 1.700 pacientes con la mayoría de los centros ubicados en Europa, entre Italia y España especialmente. Y en esta experiencia los pacientes bajaron cerca de 13.5 kilos aproximadamente. Algunos pacientes bajaron más de peso, otros pacientes bajaron un poco menos. Y eso, desde el punto de vista del peso corporal total, la baja de peso es de un 14.2, más o menos 5% del peso corporal total. ¿Y por qué es importante considerar esta cifra? Porque es muy difícil establecer o comparar las bajas de peso con distintas alternativas de tratamiento y en distintas personas. Las personas con más exceso de peso bajan más kilos y por eso la manera de expresar la baja de peso en general más aceptada en todo el mundo es medido a través del porcentaje que se baja del peso total. Eso significa, en este caso, por ejemplo, si un paciente pesa 100 kilos y vemos que tiene una baja de 14.2% del peso total, la baja de peso va a ser de 14.2 kilos para alguien que pesa 100 kilos y va a ser de más de 14.2 kilos para alguien que pesa más de 100 kilos y de menos de 14.2 para alguien que pesa menos de 100 kilos de peso inicial. ¿Qué es lo importante a considerar cuando hablamos de baja de peso? Siempre que nosotros en el área clínica, los médicos, los equipos que trabajamos en obesidad, hablamos de baja de peso, sabemos que las distintas alternativas de tratamiento o herramientas para bajar de peso tienen distintos resultados en términos de baja de peso en promedio y que ese promedio además tiene una distribución que es una distribución llamada normal o en una curva de Gauss. Este es un estudio de más de 2.000 pacientes en las cuales se evaluó la baja de peso con tratamiento médico. Vemos que existe una distribución que es perfectamente normal para distintas alternativas de tratamiento médico y vemos que existe un promedio, que son las columnas que están al medio de esta curva, un promedio de baja de peso, que es la cual nosotros habitualmente nos referimos cuando hablamos de los resultados con algún tratamiento. Sin embargo, hay pacientes que tienen una baja que es mayor que este promedio y hay otro grupo de pacientes que tiene una baja que es menor de este promedio. Y ciertamente una parte muy importante de la evaluación que debe hacerse antes de cualquier tratamiento es tener algún grado de estimación de la baja de peso que pudiera eventualmente tener algún paciente en particular que estamos evaluando con las distintas alternativas de tratamiento, considerando los promedios como un resultado posible y también considerando los factores de cada persona, de cada paciente en que puedan bajar más que el promedio habitual con esta herramienta en particular o menos que el promedio habitual con esta herramienta en particular. En ese sentido, lo que evaluamos habitualmente son muchos factores que llamamos predictores de baja de peso mayor o menor, y en ese sentido la edad es un factor importante, el género, hombre versus mujer, también bajan en forma de peso diferente, y así como la adherencia al tratamiento, la actividad física, el gasto energético, el metabolismo basal o inicial también son predictores que nos ayudan a entender si la herramienta que estamos evaluando efectivamente va a lograr ayudar a los pacientes a mejorar su condición, su calidad de vida y una baja de peso significativa para lo que ellos están buscando o lo que necesitan desde el punto de vista médico. Esto ocurre en todas las alternativas de tratamiento en general. Esta es la distribución de un grupo grande de pacientes sometidos a cirugía por obesidad. Y aquí vemos que igualmente hay una distribución que es normal, hay una baja de peso promedio también, medido en este caso a través de porcentaje del exceso de peso, y pacientes que bajan una proporción de peso mayor a la derecha, y hay un grupo también importante de pacientes que bajan menos que el promedio de un grupo grande de pacientes de peso. ¿Qué otra cosa bien importante? ¿Qué pasa a largo plazo? Esta tecnología de balón ingerible es todavía relativamente nueva, tiene pocos años de uso en el mundo y por lo tanto todavía no hay tantos estudios que evalúen lo que ocurre a más largo plazo. Este es un gráfico que muestra cuáles son los resultados con otras tecnologías de balón endoscópico y evaluación y seguimiento a más largo plazo. Vemos que efectivamente los pacientes tienen una baja de peso que es importante en la primera etapa de tratamiento durante el primer año, pero en la medida que va pasando el tiempo, luego que este balón, en este caso de balones endoscópicos, son estas otras tecnologías, se extraen por vía endoscópica, los pacientes van recuperando parte o gran parte del peso que tenían inicialmente.
Y esto es una de las principales limitaciones que tienen los procedimientos o tecnologías transitorios. Y desde ese punto de vista es muy importante tener presente esto y tenemos que evaluar esta posibilidad y disminuir al máximo la posibilidad de recuperación de peso luego de este uso de esta tecnología, y esto se logra a través de una evaluación y un seguimiento a largo plazo con todo el equipo de tratamiento multidisciplinario de la obesidad. Esto mismo ocurre también en tratamientos quirúrgicos, que vemos cómo distintas alternativas de tratamiento quirúrgico tienen baja de peso importante a los 6 meses, a los 12 meses, y en la medida que pasa el tiempo hay algún grupo de pacientes que empieza a subir de peso y otros pacientes que mantienen bastante bien su peso. En este caso, por ejemplo, en esta curva muestra la evolución de pacientes que tienen trastorno de las conductas alimentarias comparado con la evolución en el peso de pacientes que no tienen trastorno de las conductas alimentarias. Y en ese sentido es muy importante la evaluación del punto de vista de salud mental de las conductas alimentarias, la identificación de pacientes que tengan alteraciones de las conductas alimentarias, y si efectivamente eso es parte del por qué estos pacientes llegaron a tener exceso de peso u obesidad, evaluarlo, tratarlo oportunamente, porque sabemos que el tratamiento de estos pacientes, de esta condición en particular, disminuye y mejora los resultados a largo plazo, haciendo que logren una baja de peso más importante a los primeros 6 a 12 meses luego de un tratamiento y mantenido en el tiempo. Estos son el mismo estudio en que evalúa distintas alternativas de tratamiento quirúrgico en este caso y la evolución de pacientes que tienen versus los que no tienen algún grado de trastornos graves de las conductas alimentarias. De tal forma que cuando empezamos a entender esta herramientas o tratamientos multidisciplinarios en el control de la obesidad y del exceso de peso, vemos que la evaluación es un poco más compleja que solamente evaluar el perímetro de la cintura, el peso corporal y su estatura. La evaluación debe incorporar a un grupo de gente que evalúa muchos otros aspectos, y desde ese punto de vista tenemos que entender que la obesidad no solamente es una enfermedad en sí, sino que también representa un síntoma de alguna alteración que nos está haciendo difícil el control del peso corporal, y eso tenemos que evaluarlo antes de la implementación de terapias o alternativas de tratamiento. Y es por eso que los equipos multidisciplinarios que evalúan a pacientes con sobrepeso o con obesidad deben contar con profesionales especialistas en este tema de distintas áreas, especialistas en nutrición, nutriólogos, diabetólogos, nutricionistas especialmente, que acompañan a nuestros pacientes en su proceso de evaluación y de seguimiento a largo plazo, evaluación de equipos de salud mental liderados por psiquiatras, especialistas, especialmente en trastornos de las conductas alimentarias y trastornos del ánimo, ayudados o asesorados también por psicólogos que se dedican a este tema, junto con cirujanos, médicos y endoscopistas que apoyan a la relación de procedimientos cuando es necesario, de intervenciones, ya sea con esta tecnología como valor ingerible, tecnología endoscópica o tecnología o tratamientos quirúrgicos. Como veíamos inicialmente, existen muchas alternativas de tratamiento, existen tratamientos médicos apoyados por medicamentos, por fármacos, alternativas de tratamiento intervencionales, transitorios, como son balones endoscópicos, y hoy día estas nuevas tecnologías de balón ingerible hacen más asequible, más simple la posibilidad de tratamientos transitorios en pacientes con obesidad o exceso de peso. Y por supuesto también existe la alternativa de tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen mayor gravedad de exceso de peso por un lado o enfermedades asociadas. Y el soporte o en general el tratamiento a largo plazo tiene que ver con la mejoría de la alimentación a través de pautas de alimentación que los pacientes deben seguir y mantener e ir modificando de acuerdo a las necesidades que van teniendo a mediano o largo plazo en el seguimiento de estas distintas alternativas de tratamiento. Incorporar la actividad física con pautas de ejercicio prescritas por nuestros preparadores físicos, kinesiólogos, en pacientes que efectivamente les cuesta hacer muchas veces actividad física porque no están acostumbrados, son muy sedentarios o tienen lesiones o alteraciones musculoesqueléticas que le hacen muy difícil o dolorosa la posibilidad de hacer ejercicio. Y por supuesto, el equipo de salud mental va a ayudar en mejorar las conductas alimentarias a través del entendimiento y la racionalización, de regular las conductas alimentarias que permitan que los pacientes logren una baja de peso significativa, saludable y mantenida en el tiempo.